Hola con todos, yo les voy a hablar acerca de los futuros bienes físicos. Futuros sobre bienes físicos. Los futuros sobre bienes físicos colocan pedidos para comprar o vender activos reales, como café, cacao, maíz, trigo, oro, madera, cobre, petróleo, en fin. Se apellidan también bienes básicos. Los vendedores necesitan asegurar un precio que les permita presupuestar unos ingresos sin la incertidumbre de las variaciones de precios. Y por ejemplo, venden futuros para entregar en meses posteriores. En contraste, los compradores precisan protegerse de la elevación de precios para costear sus productos. Por ejemplo, compran futuros para recepción en futuros venideros. En la medida que los precios de cualquier commodity sean más volátiles, mayor es la importancia de estos mercados futuros. La bolsa de valores muestran y publican los datos de los precios a futuros de diferentes productos y para varios meses en adelante. Los de materias fijas se fijan dependientemente de las posibilidades de las cosechas y las tendencias de las demandas de los usuarios. Según el tipo de producto existen posiciones anuales. Por ejemplo, en el mercado de oro se ofrecen 6 posiciones con sus respectivas cotizaciones en el año. En Wall Street hay bolsas especializadas para estos sucesos y en Europa también las hay. Dentro de otros futuros reales también se pueden clasificar aquellos que se derivan de los índices del precios del consumidor. Y bienes básicos. Estos índices provienen de situaciones reales del gasto en bienes de común consumo físico. Les voy a hablar acerca de los futuros financieros. Los futuros financieros se refieren a compras y ventas de activos financieros en una fecha futura y a un precio prefijado. La cobertura de riesgos financieros se puede realizar a través de mecanismos naturales. Un ejemplo tenemos el pago de anticipado, el descuento por cobro al contado, la planificación de vencimiento en forma coherente. Los tipos de futuros financieros son contratos sobre divisas y o monedas, operaciones con tasas de interés y apuestas a los índices bursátiles. Este tipo de convenios capacitan a los inversionistas la cobertura del riesgo de las oscilaciones de los precios en el mercado del dinero y de otro lado permite a los especuladores beneficiarse de estas oscilaciones. Con los futuros financieros además se trata de conseguir que las pérdidas sufridas por las variaciones de precios, tasas de interés o tipos de cambio se compensen por las ganancias que se originan con las posiciones tomadas en los mercados de futuros. El siguiente gráfico nos muestra las bolsas de valores en las que se negocian futuros financieros, los cuales han sobrepasado el millón de contratos anuales. ¿Qué mercados del futuro existen en el mundo? Los contratos del futuro son obligaciones contractuales por los cuales el comprador se obliga a pagar un precio negociado por la mercadería. Los contratos del futuro pueden ser productos agrícolas, también pueden ser activos financieros, pueden ser instrumentos de renta fija, como lo es el dinero, y pueden ser minerales o puede ser el petróleo. Pero, ¿quiénes participan en los mercados financieros? Las personas o empresas que participan en los mercados financieros del futuro pueden dividirse en dos categorías. La primera, los hedgers. Son aquellos agentes que desean protegerse de los riesgos derivados de eventuales fluctuaciones en los precios de los productos. En consecuencia, los hedgers son adversos al riesgo. En segundo lugar, tenemos a los inversionistas en general. Son aquellos agentes que están dispuestos a asumir el riesgo de la variabilidad de los precios y son motivados por las expectativas de realizar una ganancia en su capital. Los mercados futuros sobre divisas y monedas. Estos poseen dos características principales. Gestionan el comercio exterior y ofrecen arbitrajes entre los mercados de contado y de plazo. Los futuros sobre divisas y monedas poseen una tipología de los futuros sobre divisas, los cuales pueden ser clasificados de diferentes puntos de vista, dependiendo de las prácticas comunes seguidas en su utilización. En primer lugar, para exportar y para importar.
Los futuros sobre divisas para transacciones comerciales se realizan cuando la empresa, en virtud de sus actividades de exportación o exportación, desea garantizar el tipo de cambio de su moneda en contraparte para el momento en que la transacción se lleve a cabo. También tenemos para transacción del capital. Es aquella que se lleva a cabo mediante una gran variedad de operaciones, inversiones y préstamos que implican un plazo entre el depósito o el préstamo del dinero y su recuperación. Y por último tenemos para la especulación y arbitraje. Los futuros sobre divisas para especulación y arbitraje. Futuros sobre tasas de interés. Un contrato sobre tasas de interés es simplemente un contrato de cobertura sobre un activo cuyo precio depende únicamente del nivel de las tasas de interés. La importancia de este tipo de contratos radica que, en la actualidad, el volumen total de operación de los contratos de futuros sobre instrumentos financieros representa más de la mitad del volumen de toda esta industria. Con un futuro sobre tasas de interés, el vendedor del mismo se compromete a entregar una cierta cantidad de títulos de deuda que tengan un periodo de vigencia, a un precio pactado al momento de entrar en el futuro, en una fecha futura. El comprador se compromete a recibir los títulos y pagar el precio pactado. Las ganancias de ambos al vencimiento surgen porque existe una diferencia en tasas de interés entre la pactada y la que existe en el mercado cuando vence el contrato. Las divisas a término o contratos a plazo son operaciones parecidas a los futuros financieros, pero con ciertas diferencias. De otra manera, las divisas futuras son operaciones similares a la compra y venta de divisas a término, pero con la distinción de que se trata de documentos negociables respaldados a través de una cámara de compensación, existiendo así los mercados secundarios. Las transacciones de divisas a término son auténticas del mercado monetario, bancos y de extrabursátil. El tipo de cambio posterior se determina considerando la diferencia entre las tasas de interés de la moneda local con las tasas de interés de la moneda extranjera. A continuación les voy a pasar un ejemplo que dice: hoy es 1 de enero, un banco se compromete a vender divisas a término en dólares al 31 de diciembre. El monto es de $300. El tipo de cambio al 1 de enero es de $3.500. El banco se endeuda en 1.050.000 sucres, pagando una tasa activa del 40%. Esta tasa es fija. El banco debe devolver al vencimiento 1.470.000 sucres. Con los 1.050.000, el banco adquiere los $300 y los invierte hasta diciembre, ganando una prima del 9%. El tipo de cambio futuro mínimo es de 4.495,41. Para eso utilizamos la fórmula que nos permite calcular el tipo de cambio futuro utilizando el tipo de cambio spot, es decir, el saldo que tenemos hoy. Para el resultado nos va a dar los 4.495, que es el tipo de cambio. A continuación sacamos los datos, que es el tipo de cambio de hoy, es de 3.500 sucres por $1, el interés del 40%, la tasa de interés extranjera del 9% prime, y el número de días, que son los 360 días del año comercial. Para reemplazarnos, nos damos cuenta que en la fórmula el tipo de cambio futuro es igual a 3.500 por 1,40 dividido para 1,09, que nos da el valor de 4.495,41, que es igual al tipo de cambio de 4.495,41. Para esto hay que tener en cuenta los dos tipos de riesgo que existen, que es el tipo de riesgo de crédito. Es el que se produciría en caso de incumplimiento del contrato en vista de que el banco que vende el forward se endeuda para financiar la operación. Para minimizar este riesgo, el banco puede solicitar una garantía, la cual debe cubrir la diferencia entre el tipo de cambio spot y el tipo de cambio futuro. En este caso se invierte en una operación similar a un futuro. Y el otro tipo de riesgo es el riesgo de cambio. Se ocasionaría por la pérdida del costo de oportunidad que puede existir al momento de entregar las divisas. Estas pueden tener un precio más alto del pactado. El tipo de cambio futuro mínimo al cual se compromete el banco a entregar los dólares al beneficiario es de 4.495,31. En la tasa de equilibrio, donde el banco ni pierde ni gana. Sobre este valor se debe incluir su prima. Si el valor de cambio futuro al que se pacta es menor de 4.495,41, implica que el contrato del forward tiene descuento o algún premio.
Inicialmente, el propósito de los futuros fue únicamente el de transferir el riesgo de una parte a otra y aislar las fluctuaciones de los precios. Sin embargo, en el momento, los negocios especuladores alrededor de estos productos se han vuelto elementos importantes en los mercados de valores, donde existen muchos factores peculiares que son determinados por la oferta y la demanda, y que mueven los precios ya sea para arriba o para abajo. Estos determinantes pueden ser desde las políticas macroeconómicas hasta las propias políticas de la empresa, generadoras de los productos, especialmente del sector agrícola. En consecuencia a esto existen dos tipos de operadores, los coberturistas y los especuladores. Los coberturistas son aquellos que buscan resguardo a algunas actividades en las que están involucrados sus negocios. Su propósito es reducir los riesgos de por precios, tipos de cambio, intereses, etc. En este grupo están los exportadores, los importadores, los planificadores presupuestarios, los directores financieros, los administradores de fondos de pensiones, las empresas que tienen excedentes temporales, etc. Un coberturista escoge un contrato de índices bursátiles, dependiendo del tipo de producto o mercancía que desea proteger. Los especuladores, en contraste con los coberturistas, buscan ante todo beneficiarse en el corto plazo, con ganancias al movimiento de los precios futuros. Intervienen en las bolsas independientemente como compradores o vendedores. Observan constantemente la evolución de los valores de los diversos futuros, sortean sobre ciertos títulos sus inversiones y pretenden aventajarse con los diferentes de precio. ¿Qué mercados de futuro existen en el mundo? Los contratos de futuros pueden suscribirse sobre productos agrícolas como el trigo, el café, la soya, entre otros, además de los minerales como el oro, la plata, el cobre, el petróleo. También se negocian los activos financieros como son los instrumentos de renta fija como el pagaré, las letras de cambio, los índices de precios de acciones. Además, también se pueden realizar negociaciones con monedas, requiriéndose necesariamente de una estandarización sobre la cantidad y calidad de productos que se van a negociar.